No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput, Rafael Correa, pasan cosas. El gran desafío para la liberación de nuestra América es tener una prensa democrática. Y en toda América Latina la prensa pertenece a la burguesía. Detrás de los medios de comunicación está el gran capital. Rafael Correa. Estos te hablan en nombre de la libertad, de una doble moral impresionante. Radio Caput. Pero no solo buscan eso, la prensa es un poder. Esas cosas. No informan, manipulan. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput, El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. Un espacio para visibilizar el diario caminar de las naciones originarias. Voces de los territorios. Para recuperar y compartir nuestras cosmovisiones, nuestras músicas, nuestra historia, nuestra sabiduría ancestral, nuestras luchas y resistencias. Voces de los territorios. Los martes, 22 horas, en Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien, soy Irma Caupán, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, junto con mi compañera Sandra Chagas. Buenas noches. Bueno, estamos acá medio tentadas porque siempre empezamos corriendo, volando, pero acá estamos para poder difundir las verdaderas voces y poder compartir con ustedes esta hora en Radio Caput. Y vamos a comenzar hablando con una lamien, con una hermana, Noelia Naporichi. Ella es una hermana de la Nación Com y está desde los comienzos en el movimiento. En realidad estamos cumpliendo este viernes 21, 8 años de nuestro caminar. Y bueno, ella va a estar acá el viernes que hacemos todo un encuentro y queríamos charlar con ella un poco y tenemos, la verdad que va a ser una alegría encontrarnos con varias hermanas de diferentes naciones, de diferentes lugares que vienen y poder recordar, ¿no?, esos primeros pasos también que iniciamos como marcha de mujeres originarias, dando la espalda al genocida Roca, pero también proponiendo vida a pesar de todo ese genocidio, a pesar del desierto que no existe y a pesar de todas las cosas que nos han dicho.
Mari, hola Noelia, buenas noches. Hola, buenas noches Irma, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, acá con frío, pero bueno, estamos llevándolo. Estamos en todos lados, con un poco de frío, pero bueno, también sí, alegres y felices de poder cumplir, ¿no? Estos 8 años que bueno, han pasado tantas cosas. Claro que sí, hoy estuve hablando ahí con mi nona. Yo tengo a mi abuelita acá en Rosario, que la traje del Chaco, y hablábamos con ella sobre mis pasos dentro de lo que es la urbanización y la ciudad misma. Esto de venir de territorio e instalarme acá por cuestiones más que nada de familia, en el sentido del desarraigo que hubo y el valor de que dentro de mi familia yo pude vivir en territorio siendo la más chica y que mi familia me dejara por decisiones más ancestral. Y encontrarme con un movimiento que después fue uno de los movimientos y es todavía un pilar dentro de lo que es mi camino, porque aprendí mucho. Yo empecé de muy chica dentro del movimiento y hoy en día tenías cuando empezaste a escuchar toda esta posibilidad de movimiento, de marcha, de unirnos? Yo escuchaba sobre el compartir la voz de la mujer indígena y la participación cuando tenía 13, 14 años. A los 15 escuché a varias hermanas en distintos lugares, pero nunca hubo esa decisión de comunidades de aceptar, por cuestiones de que veían que era un camino largo y doloroso, y también era un camino que a muchos le iba a costar como mujeres, porque era el ver a mujeres irse de casa, dejar su hijo, y también era esa cuestión un poco, y otra de que yo después empecé en el movimiento a los 17, así como escuchando a Moira Millán, que fue la primera vez que vino yo teniendo 16 cumplido, a Rosario, a una comunidad que hoy en día es un barrio urbanizado. En su momento era una fábrica de zapatos que se había quemado y habían tomado la comunidad, parte de la comunidad la tomó porque trabajaba en su lugar, justo estaba al borde de una vía en donde venían del norte, porque justo estaba en la estación norte, acá en Rosario, y venían de los trenes, bajaban y ese era su trabajo, hacer zapatos. Como después se hizo la comunidad, se empezó a crear como asentamiento, empezó a hacer una villa, como lo llaman muchos, fue vista de esa forma, y llegaba ella en el medio de todo esa instalación que se estaba haciendo de comunidad indígena en un asentamiento irregular en el medio y entre medio de la ciudad. Y después yo llegué a ese lugar siendo no del lugar encima, porque yo estaba en otro lugar viviendo en otro sector. Como en Rosario se divide por sectores, zona oeste, zona sur, zona norte, en los diferentes puntos yo vivía en el oeste y ese era en el norte, la cual yo me escapé un día de casa siendo muy niña, porque en esa comunidad estaban jóvenes y hermanos que hablaban y siguen hablando la lengua indígena, la lengua com, que todavía mantenían en su momento, y aún algunos hoy en día lo mantienen. Pero yo tenía gente conocida que justo vino también de ese tiempo conmigo del norte y se han instalado en ese lugar, y yo necesitaba hablar con alguien que hablara igual que yo, que me entendiera. Y me fui, a la cual entré en la villa, como se conocía,
y hablaban sobre que iba a venir alguien, que iba a hablar, que iban a presentar un proyecto y que la idea era que participen mujeres, la cual la mayormente eran todos referentes hombres y solamente había una sola mujer, que es Ofelia Morales, la que estaba, pero ella estaba porque era una de las agentes sanitarios de la posta sanitaria de ahí y que tenía conocimiento sobre curaciones y atención a la comunidad y era la que estaba mal tanto. Y bueno, ella estaba como de oyente, ni siquiera la tenían como alguien que podía decidir. Y cuando escuchamos a Moira que venía ella haciendo el caminar en todos los territorios buscando a mujeres indígenas, yo la escuchaba de atrás de una ventana, ni siquiera adentro, digamos, porque no teníamos permitido. Claro. No teníamos permitido. Y en nosotros... muchas comunidades Moira contó que pasaba eso, ¿no? Que ella invitaba y convocaba a mujeres y se encontraba todos grupos de hombres. Y las mujeres allá arrinconadas en un lugar. Sí, nosotros ese día, o sea, no teníamos permitido entrar, ingresar, porque no éramos del consejo como lo conocen, no éramos o sea, no éramos ni siquiera referentes, éramos jóvenes, X jóvenes que no teníamos pensamiento, no teníamos voz ni voto, y nos dejaban afuera, ni siquiera nos invitaban, ni siquiera la comunidad misma sabía que iba a venir Moira. Y éramos muchos jóvenes afuera de la entrada, como era una fábrica y solamente la entrada era todo piso, por eso se conoce como barrio Zapato, barrio El Piso, porque solamente la entrada era un piso que llevaba dentro de la fábrica que estaba alrededor, la cual vimos que venía Moira con la vestimenta mapuche y muchos pensamos que era una mujer árabe, la cual con todo su brillo y con toda su joyería pensamos que era una mujer árabe que venía vestida todo de cosas de oro y no entendíamos nada. Como que muy diferente, muy distinta. Muy distinto. Nosotros no teníamos ni noción de que había comunidades como la del pueblo mapuche en otros lados, que teníamos otras comunidades. No sabíamos nada, sabíamos que vivíamos en el territorio del norte, que éramos de tal nación que hablábamos en com, pero no teníamos conocimiento de que había otras naciones indígenas en otros lugares. Y fue como muy sorprendente, y como no nos dejaban pasar, empezamos a buscar de qué manera entrar. Bueno, como la posta sanitaria tenía las ventanas, decidimos escuchar desde ahí. Y escuchábamos de afuera y la escuchaba yo a Moira, que hablaba sobre el territorio, sobre la voz de la mujer indígena dentro de las comunidades, que era importante, que los jóvenes deberían estar a la par. Y todo de eso, todos decían sí, los referentes, y después cuando Moira se fue, lo único que dijeron, no, acá no se puede hacer esto, y quedamos como que impactados con lo que, impactados con lo que habíamos escuchado y que queríamos seguir escuchando, y otra que no sabíamos dónde iba, la cual yo, antes de que ella se vaya, habíamos con los chicos pedido el número de teléfono de Moira. No teníamos ni teléfonos, ni sabíamos cómo comunicarnos, o sea, nada. Cuestión que ella nos dio el número. Tuvimos el número un año mirándolo en el papel, pensando cómo comunicarnos, a quién, si le preguntamos y qué le íbamos a decir, o sea, teníamos miedo, todo. Y al año, yo, después que pasó todo eso, empiezo a hablar con la gente de mi barrio y ahí empecé a conocer a otras personas, ¿viste? Otras mujeres, y me encuentro con dos mujeres que venían luchando, pero desde otro lugar, desde la salud de sus niños, y que estaban pasando situaciones feas con la vida de sus niños. Y ahí me encuentro con Griselda Coria, que
que fue una de las que me acompañó a que yo pudiera tener voz y voto dentro de mi comunidad, que ella era de la zona donde yo estaba, y ella se empezó a parar desde la parte de la vida de su niña, porque ella tuvo un hijo que tuvo problemas de salud respiratorio. El nene andaba con todos sus equipos respiratorios dentro de sus casas, o sea, no tenía una casa donde ella podía tenerlo, en el hospital ya no la podían tener, y todo eso ella hizo que ella saliera a luchar por los derechos de los niños y también por la participación y la voz de la mujer indígena. Claro. Y ahí fue en donde empecé a comentarle lo que escuché en el otro barrio sobre Moira, y ella en ese mismo año, nos dice, mira, yo creo que no la conozco personalmente, puedo llegar a hablar con Ofelia, vamos a hablar con ella, y vamos a ver si podemos ir a la marcha que se va a hacer en Buenos Aires, porque yo lo vi, pero claro. No sé muy bien y voy a averiguar. Nosotros después de eso no pensamos, ni siquiera teníamos noción de que íbamos a ir a Buenos Aires. Después ya apareció con todo y nos dijo, vamos a ir a Buenos Aires, y éramos 4 jóvenes y 4 mujeres. Entre ellas estaba Ofelia, estaba una hermana de Santa Fe, Clara Chilcano, estaban varias hermanas que 2 o 3 ya no están más porque ya partieron, y después caímos en la primera marcha, que fue multitudinaria. Claro. Y lo más loco fue que nosotros éramos menores, no podíamos viajar, y bueno, se tomaron el tiempo de hablar con nuestros padres del por qué, para qué tenemos que ir. Mirá, y fue ahí en donde dije, bueno, desde acá vamos a empezar a hacer algo nosotros, o sea, porque si ya nos dieron permiso, porque encima nos empezaron a decir, no, si nosotros no teníamos aval, no podíamos entrar allá, o sea, no teníamos noción de cómo íbamos a estar allá, cómo nos iban a recibir. Cuestión que ese día llegamos, y era una marcha enorme, me acuerdo, todas las mujeres hoy en día, y yo tímida ahí, o sea, no hablaba con nadie tanto, y íbamos con nosotros grupito, y siempre mirábamos de lejos todo el frente, y nunca, o sea, nos pusimos para decir, yo me voy a sacar una foto, no, fue el impacto de nosotros mismos, de los jóvenes, con las personas y las mujeres de otros lugares, claro, que empezamos a ver con su vestimenta, y nosotros nos mirábamos y nada que ver con lo que teníamos puesto, y digamos, pero nosotros, ¿por qué vinimos así? O sea, y ahí fue como el empezar a desconstruir y desconstruirnos como jóvenes, y después de ahí empecé a seguir. Después pasó un año y la encontré a Moira, y fue ahí en donde me quedé. Ahí no te contactaste con ella. Yo la saludé, hablé con ella cuando ella salía de Travesía en el 2013, cuando ella estaba hablando sobre la marcha, esta marcha, sí, que se hizo después de todo ese trayecto que ella hizo. Yo la saludé, hablé con ella, era muy chica, y le dije que me iba a comunicar con ella y que nos íbamos a encontrar algún día, que no sabía bien cómo, pero le iba a ver. Y me dijo que sí, que si nosotros nos íbamos a proponer caminar, y lo íbamos a lograr. Y pasó un año en donde que después yo la crucé en esa marcha, después la volví a ver, y después de ahí ya empecé a hablar con ella a través de mensajes de texto, me acuerdo, no había ni WhatsApp ni de los otros. Y después de ahí ya me quedé en el movimiento, y decidí y empecé a caminar, a transitar con ella, con otras compañeras, con otras hermanas, pero estuve con todas, o sea, no hubo otra transición que para mí no fue muy fuerte. Para mí que esa fue fuerte en el sentido de que yo
llegué y pude seguir después de todo, digamos, a la llegada al lugar de la urbanización. Claro, y pudiste elegir, ¿no? Porque lo que te estaban contando y diciendo a tu alrededor era totalmente diferente, sin embargo pudiste escuchar otras voces y bueno, y empezar otro camino. Claro, y lo más impactante para mí fue siempre el respeto hacia la espiritualidad, porque si bien yo con mi abuela tenemos una forma de poder transitar la espiritualidad diferente, no una espiritualidad, no sé, religiosa, o una sanación dentro de lo que es la salud, la medicina, de todo eso es como para mí muy muy fuerte, porque creo que dentro de mi familia soy la única que pude desconstruir algo que han dejado como un modelo de sociedad a muchos jóvenes que se le hace difícil hoy en día hablar sobre eso, a muchos le impacta, pero también se le hace difícil implementarlo. Sí, sin duda, sí. Bueno, la verdad que me encanta poder escuchar y bueno, me encantaría tener a cada una de las hermanas que estuvieron en esos momentos y que siguen, y las que no estuvieron y a su vez siguen por otros caminos, pero siempre defendiendo la vida o desde diferentes lugares. Ayer hablé con Rosita de Andalgalá, que ella también está defendiendo la Mapu, ¿no? Así que bueno, la verdad que es muy lindo saber que estamos en los caminos parecidos o bueno, luchando. Y bueno, este viernes vas a andar por acá, así que eso también está buenísimo, nos vas a contar a todos. Sí, este viernes voy a estar por allá. Sí. Más que nada voy a estar llevando lo que trabajamos dentro del emprendimiento familiar que tenemos, que es la cestería indígena. Sí. Si bien fue algo también que vine transitando y lo pude lograr, y vamos a estar feriando en la Plaza Francia, y también vamos a estar en el evento que se va a hacer en Runa. Sí. Y vamos a estar acompañando también. ¿Van a estar feriando sábado y domingo en Plaza Francia? ¿En qué horario? Sí, de las 9 hasta las 16. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que va a estar bárbaro poder encontrarnos, abrazarnos y bueno, y seguir compartiendo este caminar, ¿no? Que en cada uno apareció de diferentes modos y nos seguimos uniendo. Sí, sí. Bueno, acá te saluda Sandra y bueno, nos vamos a estar viendo el viernes. Dale, Irma, nos estamos viendo. Un abrazo. Y abrazo y saludo a Sandra y a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta el viernes. Chao. Caminando, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes. Seguimos en Voces de los Territorios y nos estamos comunicando con Ornella Bao, que es de XR Argentina. Ellos han organizado un festival Tierra Activa para este sábado, que justamente es el sábado 22 de abril, el Día de la Tierra, y desde las 13 horas se va a poder compartir feria con productos sustentables, músicas, va a haber charlas a las cuales
fuimos invitadas, tanto Sandra Chagas como también desde el Movimiento de Mujeres Indígenas. Así que bueno, queríamos conversar un poco con Ornella. Hola, buenas noches. Hola Irma, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco más. Esto va a ser en el Parque Mujica. Esto va a ser, exactamente, justo enfrente del Parque Sarmiento. El parque se llama Runit Mujica. Uh-huh. Bueno. Así que bueno, vamos a estar arrancando a las 13 horas, como vos decías, y bueno, sí, hasta las 20 horas. Buenísimo. La verdad que, bueno, agradecidas también por la invitación, por poder sumar la voz más en un día tan importante que, bueno, estamos todos también en defensa de la tierra, ¿no? Exactamente, sí. La idea es, bueno, esta es la segunda edición del festival que ya le habíamos dado inicio en el 2021 y con motivo del Día de la Tierra la idea es crear un espacio de acercamiento alternativo, donde podamos ir un poco mechando lo que es charlas informativas, así como van a estar ustedes hablando un poco de racismo estructural y terricidio. Bueno, también vamos a contar con la presencia de Enrique Viale, reconocido abogado ambientalista, pero también con música, arte, juego para los más chiques. La verdad es que va a haber un poco de todo, la propuesta es súper extensa, así que la idea es que nos podamos encontrar y compartir un momento de conciencia, de seguir tomando conciencia de que necesitamos actuar lo antes posible en defensa de la tierra, pero también desde el arte, desde la diversión, un poco desde lo más didáctico. Claro, sí, desde diferentes modos, ¿no? De poder tomar conciencia y bueno, conmovernos ante la MAPU, que es la que está padeciendo, y por ende todos o todes. Exactamente. ¿Querés contarnos un poco XR Argentina? ¿Qué es? Te cuento, bueno, XR o Rebelión o Extinción es un movimiento socioambiental que plantea que necesitamos tomar acción ante la crisis climática y ecológica que está atravesando el planeta lo antes posible. La forma de actuar que tenemos es mediante acciones directas no violentas que tienen que ver con elevar un poco la conciencia, pero también demandar acciones urgentes para revertir o al menos detener el desastre ambiental que estamos atravesando y que, bueno, en nuestro país se da a través de distintas problemáticas, casi todas de ellas muy asociadas con el extractivismo, que, bueno, terminan generando muchísima más desigualdad social de la que ya atravesamos. Buenísimo, sí. En esta... Sí. Quería comentar que, bueno, en esta ocasión va a haber este festival, está organizado por los dos grupos locales de Cava y de Gran Buenos Aires Oeste, pero también va a haber en otras partes del país otras actividades también un poco enlazadas con esto y con la misma propuesta de generar espacios donde no solo podamos dar información, sino también que vengan distintos espacios. Va a haber stands con información, con folletos, va a haber otro momento de intercambio con asambleas vecinales, para que nos cuenten un poco no solo las problemáticas, sino también de qué manera están accionando, claro. Como para, bueno, entre todos pensar ideas nuevas, buscar alternativas. La realidad es que lo que nosotros planteamos es que las soluciones las tienen quienes habitan cada territorio, sabemos qué es lo que la tierra necesita o qué necesitamos hacer para seguir teniendo una tierra habitable, ¿no es cierto? Sí, nada más y nada menos. Creo que cada vez tenemos más claro eso, ¿no? Y buscar los modos está bueno para, bueno, justamente reunirnos en diferentes agrupaciones, en diferentes espacios para ver de qué modo luchar contra este terricidio que intentan cada vez más instalarnos, ¿no? Justamente ahora el 25 vamos a realizar una charla con Soledad Cayunao, que está defendiendo la naciente del río Chubut, ¿no? Con otras lamien mapuches y con otros compañeros, ¿no? Sí, desafortunadamente en cada rinconcito tenemos un pedazo de tierra que hay que defender, y lo ideal es esto, conocer
qué es lo que está sucediendo, qué están haciendo desde los distintos espacios y los distintos territorios, como para no solo nutrirnos de ideas, sino también desde la medida en la que podamos colaborar, y de esta forma, bueno, intentar llevar a la acción, sobre todo sabemos, bueno, que debería haber la famosa voluntad política, ¿no? Que tanto cuesta torcer, pero bueno, seguir haciendo presión por ahí, pero tampoco esperar a que todo sea solucionado desde afuera, sino también sabiendo que hay cosas que podemos hacer, y que cuantos más organizados estemos, más fácil va a ser atravesar, bueno, la crisis climática. Sin duda, sin duda. Por eso seguimos uniéndonos y caminando y buscando los modos, ¿no?, de defender la vida. Bueno, entonces nos veremos el sábado 22 a partir de las 13 horas en el Parque Saavedra Padre Mujica. ¿Algo más que quieras agregar? Si alguien no conoce el parque, puede buscarlo en Google Maps como Festival Tierra Activa y va a encontrar el punto exacto. También hay más información o nos pueden escribir por cualquier duda o lo que necesiten en Instagram, @XR Argentina. Así que les esperamos. Va a haber también muchas actividades para les peques, con lo cual les esperamos que vengan con el mate a escuchar un poco de música. Va a haber un cierre con show de fuego. Va a haber feria también con cosmética natural, libros, juegos, artesanías, con lo cual la propuesta es muy variada, así que los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ahí nos encontraremos entonces. Allí nos vemos, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y estamos comunicándonos con Leticia Andrea Rodríguez, que es una compañera, una hermana que vive en San Juan y que es la coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino.
Hola Leticia, buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos. La verdad que, bueno, acá con mi compañera Sandra Chagas estábamos, para mí es todo un desafío porque no conocía, en realidad he vivido mucho tiempo en San Juan y bueno, creo que nunca me planteé si había negritud o bueno, todo esto me parece extraño, está bueno que lo puedas comentar y bueno, me interesaría conocer cómo funciona este movimiento. Bien, sí, con Sandra nos hemos conocido desde el año pasado, ella también está en el movimiento panafricanista y San Juan es una provincia, bueno, quizás como toda, digamos, localidad fuera de lo que es Buenos Aires, fuera de lo que es, digamos, el centro de Argentina, el centro operativo de Argentina. San Juan es una provincia bastante olvidada, por así decirlo, y de lo que poco se sabe. En San Juan los negros estamos desde la época de la colonización también, así como entramos y fuimos dispersos por toda la Argentina casi desde el 1700. Entonces, hace bastante. ¿Qué pasa? Que no ha habido un movimiento ideológico que nuclee, claro, que nos nuclee en un, digamos, como quien dice, por decirlo así, en una sola fórmula. Suena político, suena partidario, pero en una sola fórmula, en un solo corazón, claro, en una sola ideología. Por eso es que hay mucha dispersión y la mayoría, digamos, no está enterado, no conoce, pasa dentro también del mismo grupo, lo que es el panafricanismo. El panafricanismo es una ideología, el panafricanismo es una corriente de pensamiento y no es un partido político, es un movimiento político que nace en los quilombos desde que nos sacaron desde África hasta que nos sacaron y nos dispersaron por todo el mundo. Siempre hemos tenido hermanos que se han rebelado ante esa esclavitud, ante esa opresión, sí, y desde ahí nacen los quilombos, que aquí en Argentina es muy común la palabra quilombo, en Palenque, ¿no? Y desde ahí, digamos, nace el movimiento, los cimarrones, que son los que dan lugar a ese quilombo y los que generan esa corriente del panafricanismo que nosotros tenemos como referencia la Revolución de Haití, claro, y luego la Revolución de Jamaica. Entonces, el movimiento panafricanista lo que hace es reivindicar el sentido de negritud. Nuestro sentimiento es reconocernos negros. Muchas veces, si bien hubieron gente que podía saberlo o no, pero el reconocerse negro, eso parte desde la base, parte desde las familias. Y muchas veces eso no se tiene, y por eso es tan fácil dispersar a nuestros hermanos y convocarlos para cualquier lucha, menos para la nuestra, menos para la negra. Claro. Eso digamos, pasa en general, ¿no? Sí, eso también nos pasa a nosotros como indígenas, ¿no? Sobre todo por el racismo que existe. Y San Juan es una provincia bastante racista, ¿no? Y te imaginas que acá tenemos la cuna del racista Sarmiento, ¿no? Sarmiento, ni más ni menos. Sarmiento, ni más ni menos, el maestro de América. Claro. el ejemplo. Maestro de los maestros. Claro. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando uno va a la escuela no te enseñan esto, no te dicen que Sarmiento no quería a los gauchos, no quería a los indios, no quería a los negros, no quería a nadie, quería a los europeos. Sí. Quería a los europeos, por eso
es muy loco saber que cuando vos hablas con una persona, con un hermano de otro país, jamás se imagina que en Argentina ha habido negros. Y es increíble porque a partir de esto que surgió del Mundial, y esa pregunta que la hizo por ahí un influencer que dijo ¿por qué la selección no tiene jugadores negros? Empezaron a surgir un montón de cosas. Mira. Pero no se explica el trasfondo de por qué no hay negros en la Argentina, o sea, de por qué se cree que no hay negros y qué hicieron con los negros que estaban, porque los que quedaron fueron los que se salvaron de no ir a la guerra del Paraguay o cruzar con San Martín la cordillera y que los mandara como carne de cañón. Eso no se dice en las escuelas y lamentablemente hemos vivido engañados toda nuestra infancia y toda nuestra secundaria, nuestra adolescencia, creyendo que no había negros y que los negros que estaban vivían bien. Claro. Sin embargo, eran igual de esclavos que el que estaba en el sur de Estados Unidos y el que era colgado en el norte. O sea, nuestra realidad es la misma. Nada más que estamos en diferentes países, en diferentes lugares. Por eso Marcus Garvey, que es nuestro referente panafricanista, dice, si sos negro, estés donde estés, sos africano. Claro. Sandra. Hola, Leticia. Bien ahí. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien ahí. Estaba silenciada, pero estaba acá. Sí, estoy acá escuchando y bueno, sabes perfectamente el sentir de la negritud y siempre he estado compartiendo, incluso con las compañeras del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Hemos hecho montones de conversatorios justamente pensando en esto de quiénes son los negros en la Argentina, ¿no? A quién se les dice negros y que de alguna manera siempre peyorativamente o negativamente o cómo cuesta empoderarse de negritud a aquellas personas que siempre las han descalificado como negros o como negras. Entonces, el pensamiento negro que justamente se ha encargado la academia, ¿no?, blanca racista, de negar todo un pensamiento negro que no se conoce. Entonces nosotros tenemos grandes pensadores negros que han escrito también y que ha sido invisibilizado y han sido y siguen siendo invisibilizados. Siguen siendo invisibilizados. Por eso, dentro de lo que es el panafricanismo, tenemos ahí una escuela de formación justamente para leer nuestras propias lecturas de nuestros propios referentes panafricanistas, porque están los que escribieron, pero también tenemos referentes que tienen saberes ancestrales que nosotros sabemos. Totalmente. Y como dijo Leticia, en las casas están también esos saberes ancestrales. Y hoy, hace un rato, teníamos a una compañera, Noelia, que estaba hablando de cómo ella ingresó hace 8 años, porque se cumplen 8 años, te cuento, Leticia, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. 8 años que vienen caminando para que justamente las comunidades indígenas se empoderen de ese indigenismo, porque también les han negado su identidad. Y nosotros, desde el pensamiento negro y desde el panafricanismo, eso es lo que estamos haciendo o tratando de hacer en este caminar y en este poco a poco incluir a todas aquellas personas que quieran ser parte del movimiento, ¿verdad? Pero por supuesto, porque el movimiento panafricanista lo que aboga es la unidad de nosotros, los negros, estemos donde estemos. Y esa unidad incluye toda una filosofía, toda una historia que, como dice Sandra, no la conocemos, y si bien muchas veces se ha conocido, ha pasado también que por acomodarnos al sistema, al eurocentrismo, también hemos perdido por ese sentido de negritud. Claro. Porque nos han dicho tantas veces que nos tenemos que acomodar al otro,
en este caso los europeos, que son los que han escrito, los que han colonizado, escrito las historias y demás a su gusto. Y entonces nosotros siempre, al igual que le pasa al movimiento indígena, siempre se ha tenido que acomodar al eurocentrismo y dejar de lado su propia historia, y muchas veces también en las casas ha pasado, en cada casa ha pasado que para acomodarse, quedar bien, agradar, ¿qué hacían? Te planchaban el pelo, para que no te hicieran burla, para que no te dijeran apodos despectivos. Claro, una vez más el racismo, claro. Sí. Una vez más el racismo. El pensamiento, el movimiento panafricanista es el pensamiento de lucha negra por excelencia. Es donde nosotros tenemos nuestros referentes, no Obama, no. Nuestros referentes Marcus Garvey, nuestros referentes negros, Malcolm X, claro. Booker T. Washington, Irene Yamba, o sea, referentes que inclusive hasta por algunos movimientos negros europeizados han tapado esa historia. ¿Por qué? Porque no es cool, ¿viste? Porque no está de moda hablar de Malcolm X, está de moda hablar de Will Smith, que justo dijo que él iba a luchar por los negros. Claro. Y no, entonces dentro de digamos de lo que es el, por decirlo así, el círculo, hay mucha confusión y hay mucho desconocimiento. Y en esta escuela de formación, como bien nombró Sandra, lo que hacemos es brindar el conocimiento de la historia, de nuestra historia, por nuestra gente que la escribió realmente, por nuestra gente, por nuestros referentes, nuestros filósofos. No sabíamos que teníamos filósofos negros. Tenemos filósofos negros, psiquiatras negros, que han hecho su historia, que han estudiado a nuestros hermanos luego de la guerra, luego de para estudiar su psiquis y saber por qué, luego de que han ido a libertar Francia, como pasó con los hermanos que fueron a la guerra de Francia, por qué quedaron mal, por qué quedan afuera, por qué el negro siempre se siente de menos, y porque hay toda una historia que comienza desde que nos metieron el primer latigazo en África, nos siguieron pegando latigazos todo el camino en barco hasta que llegamos y nos siguió pegando latigazo el amo. Por eso el panafricanismo no es la devoción al amo. Nosotros somos cimarrones, cimarrones, o sea, porque ahora también se usa mucho la palabra cimarrón para cualquier cosa, pero cimarrón es realmente aquel que se levanta contra el amo y el que arma el quilombo para la libertad de su pueblo. Y esos somos los panafricanistas. Por eso muchas veces nos hemos visto que nos han tratado de negros de derecha. ¿Por qué? Porque nosotros es África para los africanos, no África para los holandeses, no África para Europa, para Francia, para Inglaterra, claro. África para los africanos. Y tenemos muchos referentes africanos como Tomás Sankara en Colombia, San Basilio, el Palenque San Basilio en Colombia, que todavía sigue reivindicando a Bencos Viajós. O sea, tenemos mucho que conocer y que también nos vemos tapados, esa historia de base nuestra de lucha, la vemos tapada por si se quiere decir, por el neoafricanismo de ahora, que está al servicio del amo y que lo único que hace es reivindicar las luchas desde Obama hasta la fecha. Y no, Obama no hizo nada. No, Obama lo único que hizo fueron más guerras, matar más gente, y también tapar la historia, distorsionar la historia, y no decir que
Claro, y no decir que Sarmiento y que otros próceres como Mitre estaban de acuerdo con la europeización de la Argentina, y lo mismo pasó en Costa Rica, y lo mismo pasó en toda Latinoamérica. Por eso es que se los mandaba a los negros como carne de cañón para que vayan con San Martín a cruzar los Andes, y la mayoría se moría aquí en Cuyo. No alcanzaban a cruzar a Chile. O sea, digo, en el momento de que uno escucha que estos afrodescendientes, yo les digo africanos descendientes porque nosotros somos africanos descendientes, piden la reivindicación, piden la reparación histórica, lo primero que hay que hacer es pedir que la historia la pongan como corresponde. Decir que San Martín era un genocida, decir que Sarmiento era un genocida, decir que Bolívar era un genocida, y decirlo, no solamente decir que pongan en un billete a tal persona, no, decirlo, poner la historia como es, porque si no, ¿sabes qué? Siempre vamos a quedar como el negro que vendía mazamorra y la negrita que vendía pastelito el 25 de mayo. Claro. Bueno, por eso también... Siempre quedamos bien, ¿viste? Siempre tenemos que quedar bien. Los negros siempre tenemos que quedar bien con el europeo. Y nosotros decimos, no queremos quedar bien con el europeo, no queremos quedar bien con los gobiernos, queremos nuestra historia como corresponde y nuestra reparación como corresponde. Que se diga quiénes somos realmente. Por eso también siempre alentamos a nuestro pueblo a que escriba su historia, ahora, mañana, pasado, porque nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Sin duda. Bueno, nosotros por eso también desde acá, desde Voces de los Territorios y desde el movimiento, lo que hacemos es recuperar el verdadero relato, ¿no? Porque no hubo ninguna campaña al desierto no había, estaba lleno, estábamos ahí, estaban ustedes, estábamos nosotros, los indígenas, los negros, pero bueno, nos viven constantemente negando y tratando de borrar la memoria, y por eso trabajamos y luchamos para recuperarla y luchar contra este racismo estructural que también nos atraviesa a todos de diferentes maneras, ¿no? Bueno, la verdad que es un gusto poder escucharte. Yo desconocía por completo todo esto, Sandra me venía diciendo, así que vamos a tener que hacer más charlas más seguido, porque me parece que nos unen muchas de las luchas y del caminar, ¿no? Porque estamos en lo mismo nosotros como indígenas también. Ya ves, en Mendoza están tratando de borrar la memoria y de desconocer a nuestros hermanos mapuches, que también seguramente cruzaron la cordillera y formaron parte de ese genocidio. Así que bueno, nos tenemos que seguir encontrando, luchando y vociferando contra estos estados terricidas que nos intentan arrasar, ¿no? Buenísimo. Totalmente, y eso están invitados. Yo les agradezco mucho, les agradezco a Sandra, les agradezco a ustedes el darnos este espacio para poder darnos a conocer y que se sepa, el que quiera integrar el movimiento. Aquí es todo un proceso, ¿no? Es un proceso de asimilación de nuestra historia, de reconocerse primero, de reconocimiento, y en base a eso se puede luchar. No se puede llevar a la gente a luchar de las narices cuando la gente no sabe su propia historia. Marcus Garvey decía, pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Claro. Y justamente eso es lo que vemos, lo que hemos visto ahora en el neocolonialismo y estas luchas postmodernas, que a la gente no se le explica por qué va a luchar. La gente no conoce el fundamento de su lucha, no lo conoce, se lo llevan de las narices. Sí, sí. Entonces se lo llevan también como carne de cañón, porque son carne de cañón de diversos partidos y movimientos sociales que dicen luchar por el bien de la gente o del pueblo, y solamente luchan y lucran, y nos pasa a nosotros, dentro de esta afrodescendencia, nos pasa también con la gente que está dentro de los gobiernos de turno. Sin duda, entonces, sin duda. Los invito a que se unan al movimiento panafricanista, que lo conozcan, o
Y bueno, estamos acá para cuando ustedes quieran y les agradecemos mucho este espacio. No, gracias a vos, la verdad que, bueno, muy lindo poder escucharte y por supuesto que vamos a seguir caminando y entrelazándonos. Así que bueno, seguí luchando que San Juan te necesita. Y todos. Toda la zona, San Juan, Mendoza, por favor. Córdoba. Está rodeada de Jujuy, negadores. Salta, o sea... Así que bueno, ya nos tomaremos alguna buen vino, algunas semitas y seguiremos. Pero seguro, mirá, es la única de Buenos Aires que ha dicho semita, gracias. Por favor, amo las semitas. Gracias por reivindicar las semitas. Vamos con las semitas. Gracias por reivindicar las semitas, gracias. Bueno, te mando un abrazo grande y vamos a seguir. Un abrazo grande, gracias, chicas. Un abrazo grande y felicitaciones por la lucha que hace. Muchas gracias. Un abrazo, Leti. Peucayán. Un abrazo, Sandrita, gracias. Gracias. Seguimos en Voces de los Territorios y seguimos entramándonos con la Madre Tierra. Este viernes 21 a partir de las 19 horas vamos a estar en Runahuasi, en Jufré 705, en Cava, y va a ser un encuentro justamente para recordar, para compartir música, conversas, y les esperamos para que nos acompañen como vienen acompañándonos desde aquel 21 de abril del 2015, donde empezamos con una marcha de mujeres indígenas y nos fuimos transformando en movimiento y ahora somos un movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Nos seguimos encontrando. Gracias, Caput, por este espacio. Gracias, Noelia. Y nos encontramos el martes próximo. Peucayal. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput.